¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por este tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Y en este capítulo lo que vamos a hablar es sobre el tema de las franquicias. Yo sé por ahí que tú tienes una tremenda experiencia en el tema de franquicias, te dicen el zar de las franquicias, así que hay muchos emprendedores allá afuera que están queriendo saber cómo crecer y sin duda alguna, una de las mejores vías puede ser crear franquicias de la marca que lanzan al mercado. Dicho esto, ¿no? Además de agradecerte el tiempo, pues quiero empezar con algunas preguntas. Y primero la más básica de todos, ¿qué son los elementos esenciales que debes de tener para abrir una franquicia? Cuando nosotros estamos hablando de, tengo mi negocio, a lo mejor abrí mi panadería, por ejemplo. ¿Cuáles Ujú. son los elementos esenciales que debo de tener sí o sí para poder pensar en franquiciar? Mi querida Grace, te doy las gracias por este espacio y por permitirme compartir un poquito de nuestra experiencia con todo tu público. Pues mira, yo diría que hay como franquicias para for Dummies, básico uno, y los estudios que últimamente hemos estado haciendo en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Tradicionalmente las franquicias las importamos de los Estados Unidos, el modelo, digamos, básico, ¿no? Que era, pues tienes un modelo que ha demostrado su rentabilidad, un modelo que le va bonito, una marca reconocida por el cliente, un modelo que pudiera ser reproducible en otros lugares, y eso bastaba para decir que un modelo se puede franquiciar. Es decir, la regla básica de hace muchos años que decía que con 2 unidades en 3 años o 3 unidades en 2 años, estabas listo para franquiciar. Sin embargo, y bueno, pues los países sajones así han crecido con un modelo de negocio exitoso que después reproducen en diferentes países, y por eso los Estados Unidos, Canadá, el mismo Australia, Inglaterra, pues pusieron de moda y nos enseñaron al mundo entero este tema de franquicias. Sin embargo, en Latinoamérica la cosa cambia, la cosa es diferente, y tu servidor desde hace muchos años se ha dedicado a estudiar cómo podemos tropicalizar el modelo de franquicias en Latinoamérica, partiendo de la base de que en Latinoamérica no tenemos grandes franquicias. Es decir, mi reflexión es que no hemos terminado de entender y de permear este modelo en Latinoamérica, porque estadísticas y estudios que hemos hecho nos indican que solamente el 6% de las empresas que ofrecen franquicias en Latinoamérica tienen más allá de 10 años franquiciando o más de 100 unidades. Y ninguna de ellas tiene franquiciatarios perdurables, es decir, gente que dura mucho en la cadena con ellos, 10, 15, 20 años, como lo hacen otros países. Y entonces, por ahí hemos llegado a algunas conclusiones que me dará muchísimo gusto compartirte para que algún negocio sea franquiciable. Número uno, dividir en dos partes, Gracie, y aquí me parece que es donde está el quid del asunto. No hemos entendido que el latinoamericano tiene una manera de hacer las cosas muy diferente a otras latitudes del planeta. Nosotros somos creativos, y nosotros somos de otra manera, por ponerlo en un ejemplo. Entonces, para mí, lo primero, hoy en día, lo que estudiamos más en el Diplomado Internacional de Franquicias es al empresario. Es decir, ese empresario que hace que sucedan las cosas. Ese empresario que, para empezar, entienda el modelo de franquicia y comprenda que no es lo mismo ser restaurantero durante los últimos 30 años, por más que tenga 10 o 20 unidades, y que sea el más exitoso del planeta, él piensa como restaurantero. Y lo primero que tenemos que hacer es que conozca el modelo de franquicia y entienda que este modelo es otro New Hall Game, ¿no? Acá tienes que dar asistencia, aquí tienes que capacitar gente, aquí tienes que transmitir conocimientos. Acá en el restaurante tienes que gritar, ver el día a día, checar la mesa. Son dos negocios completamente diferentes. Número dos, que estés dispuesto a someterse a un proceso de institucionalización, Grace. Nuestras empresas familiares, en donde el dictador dice cómo están las cosas, y donde el día que se muere deja un desastre. Imagínate que alguien se muera y tenga 28 franquicias, y ¿qué hacemos nosotros los que compramos las franquicias? Nos aguantamos a que llegue el hijo tonto o el hijo vago a tomar las riendas porque el fundador no hizo la tarea. Entonces, por un lado está el fundador, y tenemos que trabajar mucho en sus habilidades, en sus conocimientos, etcétera. Y por otro lado está el clásico modelo de negocio, en donde decimos, oye, este modelo de negocio funcionaba contigo, bajo tus reglas, con tus gritos y con doña Juanita en la cocina.
Entonces tenemos que ahora transformar ese modelo, cosa que no hacen mucha gente y es por eso que no funcionan las franquicias. Tenemos que transformar ese modelo en algo fácil, controlable, transmisible, rentable, para que un tercero lo pueda hacer como yo lo hago o lo he venido haciendo durante los últimos 30 años. Entonces, es ahí en donde tenemos que entender que franquiciar el negocio es todo un proceso mío, de mi familia, de mi equipo de trabajo, de mi modelo de negocio, para estar en posición de darle a alguien ese modelo y que tenga el mismo éxito que yo he tenido en los últimos años, ¿no? Correcto. Entonces, si dijéramos, ok, ahora en Latinoamérica, ¿no? Porque yo también percibo, o sea, yo la verdad no tenía los datos, pero yo también percibo cuando la gente me dice, no, voy a comprar franquicias, yo siempre como, digo, yo, en mi percepción, digo, y a lo mejor voy a decir algo muy fuerte, pero digo, no funciona bien. ¿Qué es lo que yo percibo? Y puede ser que esté totalmente mal, ¿eh? Pero es lo que yo percibo. Yo percibo que la gente compra una franquicia en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica. Pasan unos 5 años, que es lo que a lo mejor les dan por contrato, se quedan todo el know-how, le cambian a Bubbles, o sea, si compró Waffles, no sé qué, ahora le Sí, ponen sí, sí. Bubbles y le cambian el loguito y ya se quedan con el know-how y ya olvida la regalía, o sea, y en el mismo localcito. O nos pasamos al local de enfrente y ahora nos llamamos Bubbles, pero somos lo mismo. Y eso lo percibo tiro por viaje. Entonces, cuando dicen franquiciar, yo digo, yo creo que en mi percepción es un tema que en Estados Unidos sí funciona porque la ley funciona, empezando por ahí. Es que estás poniendo en la mesa dos o tres temas muy interesantes. El primero es, eh, el primero es comprender que el proceso de franquicia es un proceso, ¿no? Y te voy a dar otro dato que te va a asustar y que te voy a decir que estás en todo lo correcto con lo que estás mencionando. 74% de las empresas que inician como franquicia, es decir, nuevamente, este restaurantero que tenía 5 restaurantes, 20 años en el mercado y que le va muy bien al señor y a su familia. Bueno, ese señor dura en el negocio de las franquicias, 74% fracasan antes del cuarto año. Es decir, no entendieron, no supieron, vino un consultor de papel, los envolvió, les cobrió, se echó a correr, los dejó, no les enseñó y se llenaron de problemas en un negocio que no conocían, ¿no? Ese es un primer tema. Número dos, al haber contratado un consultor que les aventó unas carpetas llenas de machotes y que no hicieron todo este proceso de convertirse en franquicia, entonces siguen siendo restauranteros más 8 carpetas de papel que no les va a servir absolutamente para nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No saben a quién venderle, no saben los temas legales, no protegieron el contrato de arrendamiento y el local, no saben dar asistencia técnica, no saben enseñar al señor de los waffles. Entonces, el señor de los waffles, ¿qué dice? Pues yo, ¿por qué les tengo que pagar a estos cuates si no me dan nada? Y en efecto, no le dan nada, porque ellos siguen metidos en su restaurante, ¿no? Entonces, no le dan nada, pues se va. Y entonces, como alguien vino y les aventó un contrato de machote que no les sirve para nada y que cuando quieres demandar a este cuate tampoco te sirve para nada, porque ahí decía farmacia, ¿verdad? En vez de tintorería, entonces el señor pasa a ser parte de este 74% y el señor que tenía los waffles dice, bueno, pues ya me voy yo solo por la libre, al fin ya aprendí a hacer waffles, ¿no? Tercero, ¿qué pasa con una franquicia bien estructurada? Una franquicia que estudió el modelo, que decidió ir a franquicias, que se llenó de consultores, expertos, etcétera, que estudió. Entonces, esa franquicia sí da asistencia, esa franquicia sí hace marketing, esa franquicia sí te manda el producto, tiene buenas negociaciones con proveedores y tiene un contrato que pobrecito aquel que se lo quiera burlar. Dejó sus garantías, tengo amarrado el contrato de arrendamiento, el software lo controlo yo, o sea, hay un proceso de estructuración del negocio. Entonces, ¿qué hace el señor de los waffles? Dice, pues a mí me conviene más pagar la regalía y estar con esta marca que me da todo esto, a irme por la libre a ver cómo me va, ¿no? Entonces se queda en el negocio. Y otro tema que estás poniendo en la mesa es muy importante, por supuesto,
que en Estados Unidos y en esos países tenemos una estructura de franquicia muy fuerte. El mismo Brasil, que va a estar con nosotros en nuestro congreso la próxima semana, la ley nos ayuda. Es decir, todo el mundo entiende que el modelo de franquicia es el mayor acelerador de negocios del planeta. Eso no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es lo que nosotros mismos, el sector, ha hecho con el modelo de franquicia en México y Latinoamérica, ¿no? Que como siempre le pusimos en la torre, ¿verdad? Pero bueno, hay muy buenos casos de éxito que sí han hecho todo esto y que tienen franquiciatarios perdurables y felices y que mucha gente está haciendo negocios con el modelo de franquicia. Entonces, al final del día te diría, en el instituto llegamos a esta gran conclusión después de entender, porque la pregunta era la misma, Grace, oye, ¿por qué fracasan tantas franquicias? Tanto el señor dueño de la marca como a estos cuates que les vieron la cara en la feria de franquicias, ¿no? Entonces, la explicación es muy simple. Hay 3 tipos de franquicias. Número 1, las franquicias jóvenes, es decir, el señor que tenía 5, que va iniciando en la franquicia, pero que requiere mucho apoyo, mucha capacitación, mucho conocimiento, porque es un negocio que no conoce, ¿no? Y 8 carpetas de papel de un consultor basura no lo convierten en franquiciante. Bueno, ese cuate, con esta alta tasa de rentabilidad, la señora va a la feria y dice, bueno, es de los waffles, tiene 3, nadie lo conoce, pero pues es franquicia, ¿no? Entonces, esa palabra hemos abusado de ella. Entonces, ese emergente tiene mucho todavía que demostrar. Bueno, las franquicias maduras nacionales, ¿no? Los que ya tienen 70, tienen 100, 120, ahí van muy bien, avanzando, ya tienen 60 franquiciatarios. Esos ya demostraron el éxito tanto como restaurante como franquicia. Y las internacionales, ¿no? Pues nada que decir de un Subway, nada que decir de un Little Caesars. Entonces, hay que saber de qué modelo de negocio estamos hablando y hay que decirle a la persona que invierte en una franquicia que entienda que no es lo mismo Doña Juanita y las tortas Campeche, ¿verdad? A Subway. Y que no porque estén en la feria o no porque pertenezcan a una asociación los convierte en mejores, porque en México la ley es muy ligera, porque no hay una norma, porque no hay una reglamentación, porque no se les castiga, porque la Asociación Mexicana de Franquicias tiene 200 socios cuando ellos mismos dicen que hay 1,500 franquicias. ¿Sí me explicó? Entonces hay un tema de trabajo que tenemos que hacer muy fuerte de entender cómo funciona el modelo de ambas partes también, ¿no? Claro, ahí algo de lo que a mí o sea, por ejemplo, justo, ¿no? Todo lo que me decías, que ahora me confirmas que es real, porque yo tenía esa percepción, pero una franquicia exitosa en México, ¿cuál serían unas 3 que me puedas decir? Mira, esta Tenemos la franquicia más grande de Latinoamérica, con Agua Inmaculada con 1,800, y tenemos un Casaba Roots que tiene casi 100, y tenemos un Santa Salitas que tiene 80 unidades, ¿no? Y tenemos franquicias más jóvenes como Crepelandia que tiene 20 unidades, pero que lo está haciendo muy bien, y tenemos a Farmazana, y tenemos a Fast Office que acaba de abrir en Madrid, o tenemos a Casaba que ya abrió en Estados Unidos y ya lo llevamos a Madrid, o tienes un Modelar Spa que también ya lo estamos llevando a Madrid, y que todos ellos tienen una particularidad. Son egresados del Diplomado Internacional de Franquicias, es decir, le dedicaron 80 horas más mucha consultoría a entender y armar su modelo de franquicia. Es decir, y ahí está Tintorerías Max, y hay muchos casos, bueno, pero son el 6%, ¿no? 6%. Entonces, al final del día, hay mucha gente, el común denominador es, por ejemplo, alguien me dice, oiga, ¿usted me puede ayudar a hacer mi franquicia? Ya casi no doy consultoría, pero antes sí. Y yo le digo, sí, señor, con mucho gusto, o señora, o dama que nos acompaña. Le digo, sí, pero ¿qué le parece si antes de conocer su negocio y esto, pues estaría usted, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Estaría usted dispuesto a estudiar el modelo de franquicia 80 horas? Número 1. No, si yo no quiero que me eduque, yo quiero que ya me haga mi proyecto, ¿no? No. Y el número 2, ¿estaría usted dispuesto a someterse a un proceso de estructuración y de institucionalización de su marca? Ah, aquí yo grito, usted no me va a venir a decir. Gracias, con permiso, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Ya, el modelo de negocio, como le digo a todo el mundo, pues ese lo armamos, hombre, que la proveeduría la arreglamos,
que el sistema lo arreglamos, que los manuales los hacemos, que la escuela de capacitación la hacemos, que la selección del sitio que acabas de decir la revisamos, las finanzas las revisamos, los procesos de auditoría las hacemos. O sea, acá está todo, ¿no? Y es en donde nos hace falta trabajar mucho. Por eso nosotros en el Instituto Latinoamericano de la Franquicia creemos que la formación es lo primero. O sea, si vas a entrar a un negocio que no conoces, pues hermano, vamos estudiándolo. Fíjate, Grace, te voy a dar otro dato que me encantan los datos. 55% de los egresados de mi diplomado deciden no franquiciar. Entonces dicen, bueno, entonces tienes un diplomado de franquicias para no franquiciar. Le digo, sí. Porque si ese señor decide no franquiciar, ya nos hizo un favor a todos, incluyendo a su esposa y a sus hijos, ¿no? Pero el que sí decide franquiciar va a ser una muy bonita franquicia, porque ya va con todo el conocimiento de todo el proceso que hay que hacer, ¿no? Entonces, tenemos un sector lleno de consultores basura, tenemos muchos temas en la ley que hay que revisar, nadie las filtra, la feria de franquicias pues vende stands, le vende a quien sea, no filtra nada. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en términos de que si tú quieres franquiciar el negocio, pues tienes que ser lo suficientemente responsable para buscar toda la ayuda posible, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Al Porque estás jugando con el patrimonio de un tercero, Grace, que aparte de todo le estás vendiendo, no le estás vendiendo un carro, le estás vendiendo un intangible que no existe y que el Señor confía al 100% en ti, en que tú sabes lo que les estás diciendo. Entonces, eso genera una enorme responsabilidad, me parece, ¿no? Totalmente. Pero bueno, no muchas personas tristemente lo ven así, ¿no? Del que quiere vender y vender y en la feria está recibiendo cheques, que además es contra la ley. Claramente la ley dice que eso no se puede hacer. En el 245 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial dice claramente que tú le tienes que entregar información y no puedes recibirle dinero ni firmar nada antes de 30 días. Y aquí todo el mundo lo hace, ¿no? Ahora, perdón, con la cláusula de no competencia, ¿qué dices? Esa cláusula aplica perfectamente en México, ¿eh? O sea, si tú tenías los waffles y luego ya no quieres estar y quieres seguir con el negocio, aplica perfectamente en México. Nada más que pues tenemos que darle las armas al abogado para que la pueda ejercer, demostrando que capacitamos a este cuate, teniendo toda la estructura para poder entregar el expediente al abogado. Claro, pero digo, o sea, y también ahí entra tristemente la situación que al no, sinceramente, no confiamos en la ley no funciona, tristemente menos ahora, ¿no? Entonces, o sea, a mí muchos emprendedores me dicen, Grace, y un pleito, le digo, mira, no metas dinero bueno al malo, o sea, mejor piérdalo y haz otra cosa, porque ¿para qué te vas a ir a pelear? Te va a salir más caro la boca. Para no pelear, ¿no? Antes de hacer el negocio, antes de hacer la sociedad, antes de comprar, preparémonos para no pelear, ¿no? Totalmente, pero a lo que me refiero en este tema de las franquicias es que yo lo que veo por todos lados mencionas, por ejemplo, Casaba, Tintorerías Max y todo, digo, lo cual, eso demuestra que hay una posibilidad de hacer este negocio, ¿no? Entonces, el modelo no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es las estructuras que no hemos generado para poder, que no hemos generado para garantizar que el modelo funcione en México a nivel de que la gente no nos pasemos de listos. Mira, en Estados Unidos, que tu servidor es el único latino fuera de Estados Unidos que está certificado en la International Franchise Association, que es la asociación más importante del mundo. Pero bueno, allá tienes que registrar tu franquicia en cada uno de los estados. Hay 19 estados que requieren la autorización del estado para que puedas vender franquicias, ¿no? Te revisa tus documentos. Hay estados que te tienes que certificar como un broker de franquicias tal cual lo hacen los de bienes raíces. Hay estados como California que le tienes que mandar tu folletito para que lo revise el estado, para que no digas mentiras, ¿no? Entonces, y claramente saben que el que se pase listo, pues ahí está la cárcel para ellos, ¿no? Pero bueno, te podría decir que nosotros en México le vendemos stands en la feria de franquicias a gente que ni siquiera tiene la marca registrada. ¿Y a quién le importa? A nadie, ¿no? Y ahí en la cara de la asociación, y en la cara de la feria de franquicias, y en la cara de todo este cuate firmando contratos.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El modelo no está en tema de juicio, en tela de juicio. El modelo funciona en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues generar un poco más de infraestructura. Mira, ahí está Brasil, que es un caso especialísimo. Es muy exitoso en el tema de franquicias, pero hay una ley, pero hay el involucramiento del gobierno. Ahí está España, que tenía un modelo de registro de franquicias muy bueno, que lo acaban de quitar, porque al sector no le gusta, ¿verdad? Porque a los que se benefician de toda esta arbitrariedad, pues no les gusta que los evidenciemos, ¿no? A mí me encanta evidenciarlos, ¿no? Porque yo empecé en el tema de franquicias al revés, Grace, o sea, compré una franquicia y me pasó todo esto y perdí todo mi dinero y el de mi familia, y me engañaron, etcétera. Bueno, entonces, hay un tema que necesitamos trabajar en las estructuras para que le demos más certeza al inversionista. Y es por eso que yo digo, si no puedes con ellos, pues vamos a enseñarles y vamos a capacitarlos para que se defiendan solitos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho en la ley, en las normas, en las estructuras, en decir qué cosa sí es una franquicia y qué no, en que se involucre más la feria, la asociación, el gobierno, etcétera, para que podamos que la gente sienta las franquicias como las sentíamos en los 90s, ¿no? Que era un modelo muy, muy exitoso, pero bueno, 80% eran franquicias gringas, ¿no? Entonces, Correcto. pero mucho que hacer. Ahora sí que no culpen ni a la playa ni a la franquicia, porque el modelo funciona muy bonito, es un binomio perfecto, ¿no? O sea, tú sabes hacer algo, se lo prestas a alguien, le enseñas, te paga y todos ganamos. Es hermoso el modelo de franquicia. Ahora vamos, o sea, entiendo muy bien que en el tema tradicional, los retos que acabamos de hablar ahora, pero ahora yo empiezo a ver un nuevo modelo de franquicias digitales. Eso estás involucrado en esos temas, sabes cómo funciona, ¿funcionan, no funcionan? Son varios puntos que nuevamente hay que poner en la mesa. Mira, el modelo de franquicia es, yo tengo una marca y un know-how, o sea, Ujú. algo que te tengo que enseñar que dice que con esto vas a hacer negocio. Yo te lo mando a ti, yo te capacito, tú tienes cierto perfil que califica para que yo te otorgue esa franquicia, tú me pagas, yo te enseño y te vigilo y entre los dos hacemos negocio. Y tienes un territorio, ¿no? Tienes un perfil, un territorio y un know-how. ¿Qué pasa con el tema digital, no? Pasa lo mismo que con las licencias, las distribuciones, los multiniveles, que se ostentan como franquicia, pero no lo son. Entonces, ¿qué pasa con temas digital? Oye, yo tengo una escuela digital y entonces te la franquicio. ¿Cumplirá lo que debe ser una franquicia? ¿O simplemente es una licencia? ¿O simplemente me estás vendiendo un servicio, no? Entonces, yo te diría, habría que analizarlo con lupa nuevamente, ¿no? Y ver qué ley está aplicando ahí, o qué modelo de negocio de franquicia digital, ¿no? Que es un poquito después de la pandemia las dark kitchens, ¿no? Que, yo pongo una dark kitchen, maestro, eso no es una franquicia, ¿no? Sí, pero yo te diría, con el tema de las digitales, híjole, habría que tener muchísimo cuidado en decir, oye, ¿qué te está vendiendo este cuento? Yo, por ejemplo, le digo a mucha gente, esto es una franquicia, a ver, para empezar, enséñame el contrato que diga arriba franquicia y que cumpla con estas cosas. No lo es, ¿no? Pero como la franquicia es muy fancy, la palabra, pues le ponemos franquicia y ya, y la vendemos y la gente pues ni siquiera pregunta. Entonces yo te diría, en los temas digitales me preocupan los territorios, en los Ujú. temas digitales me preocupa el otorgamiento de perfiles, es decir, qué perfil estamos franquiciando o a quién estamos franquiciando. Y en el tema digital me preocupa el tema de hasta dónde llega el franquiciante y hasta dónde llega el franquiciatario por un mismo cliente. Y es ahí donde yo creo que nosotros hemos estado analizando ese tema, porque hay jurisdicciones y pleitos ya en los Estados Unidos de decir, oye, ese cliente era mío, no, ¿por qué? Era tuyo, ¿no? Y porque se están involucrando, al no haber fronteras, el franquiciante y el franquiciatario, o el franquiciado y el franquiciador, se están involucrando en peleas por un cliente que no estaba definido. Y nosotros en el modelo de franquicias tenemos que aprender eso, así como lo aprendimos cuando llegaron las plataformas a las franquicias, ¿no? Es decir,
yo vendo por Rappi, pero ¿de quién es ese cliente? Si yo estoy aquí, pero tú estás allá y los dos nos involucramos. Entonces, el modelo también tiene que aprender. Y en los medios digitales hay otras leyes que están aplicando. Entonces, tenemos que involucrarlas en nuestro contrato de franquicia, tenemos que aprender de qué es el negocio, porque quizá ahorita hay algunos listillos que se quieren colgar de la franquicia para vender cosas por medios digitales y que al final, pues es el uso de una plataforma, ¿no? Mira, te voy a poner un caso español. Me hablan y me dicen que me quieren vender la franquicia de un portal de venta de franquicias, ¿no? Y entonces, cuando yo analizo, pues no me... Una, quien sea su vendedor, o sea, alguien que toque puertas y que les genere leads que les genere clientes a su portal. En realidad, lo único que me estaban vendiendo era un contrato de comisión mercantil, número uno, ¿no? Tú vendes, yo te pago. Y otro caso muy parecido digital, me estaba vendiendo el uso de la plataforma. Eso no es una franquicia, ¿no? Es el uso de una plataforma, que yo puedo hacer uso de esa o de cualquiera. Nada más que esta tiene una marca y es más famosa. Pero entonces yo te diría, mucho cuidado con todos los temas digitales, porque número uno, veamos si cumple con los requisitos de franquicia. Número dos, aunque no diga franquicia, si cumple con el tema de yo te enseño, tú me pagas y juntos hacemos el negocio y no eres solamente un comisionista, ¿no? Ok. O sea, para los requisitos para hacer franquicia tiene que existir un know-how de la persona que la va a vender, tiene que existir la capacitación que la da el que sabe al que lo compra, tiene que existir un Una pago, marca. una marca, un perfil y un territorio. ¿Es correcto? Sí, ahora, mucho cuidado. La definición clásica de franquicia o la ley en México dice claramente, debe existir esa marca, debe existir esa transmisión de conocimiento, pero debe de existir una tercera cosa que es la que a todo el mundo se le olvida, que esa transmisión de conocimiento garantice que tú vas a hacer las cosas como yo las hago, de acuerdo a lo que yo te enseñé. Es decir, tácitamente dice, la transmisión de un conocimiento que garantice la estandarización para que el cliente no distinga entre una y otra. O sea, que todos hagamos la hamburguesa igualita. Y en los juicios de franquicias, lo que hemos demostrado es que ese know-how o esa capacitación que tú me diste, a mí no me dio las habilidades ni blandas, ni duras, ni las habilidades, ni los conocimientos para que yo hiciera la hamburguesa igualita de como tú me dijiste, ¿eh? Es decir, es ahí donde entra el fundamento de todo esto, Grace, que es, te capacito inicialmente, te doy las herramientas y te acompaño durante toda la vida del contrato, cosa que muy poca gente hace, para que sigas haciendo la hamburguesa igualita que yo. Y es Claro. ahí en donde está el cuida ahora de las franquicias mexicanas, en donde yo recibo un pago, te capacito inicialmente y si te vi ni me acuerdo, ¿no? Entonces ahí es donde la ley tácitamente dice, maestro, lo que tú le diste, pues no garantizó que iba a ser la hamburguesa igualita, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Y es ahí donde el señor se siente abandonado, engañado, el cliente no regresa porque dice, híjole, pues no sabe igual que la de la Colonia del Valle, ¿no? Pues, ¿cómo va a saber igual si no son los mismos proveedores, si no lo acompañaron, si no lo capacitaron, etcétera, etcétera? Correcto. Ahora, otra pregunta que tengo, y es a lo mejor un poquito más práctica para los emprendedores que nos escuchan, es, ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día me buscó una chica, y dice, yo tengo una crepería, ¿no? Y quiero crecerla, me está yendo muy bien con las crepas, pero quiero hacerla más, ¿no? Hacerla más grande. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos muy puntuales para decir el siguiente paso? Es su primer restaurante, que muchos de los emprendedores que nos van a escuchar van a tener su primer localito, su primer restaurante. En este caso vamos a poner que es esta crepería. ¿Qué le aconsejarías para crecerla si le está yendo bien en ese local para ir al siguiente nivel en pasos muy específicos? Número uno, no puedes franquiciar con una unidad, sería irresponsable. Tú no has ¿Ok? demostrado la reproductibilidad del negocio. Es decir, tú eres exitosa en esa esquina, bajo ciertas circunstancias de clientes, contigo al frente. ¿Ok? Número uno. Entonces yo te diría, crezcamos orgánico. ¿Te está yendo bien? Vamos a demostrar que no eres tú ni es la esquina, sino es el modelo de negocio, ¿no?
Entonces crezcamos, pídele dinero a tu tía, asóciate con alguien, tú pon otra. Si te está yendo tan bien, quiere decir que tienes dinero y vas a poner otra, ¿no? Entonces pon otra tú en otra colonia, quizá en otra ciudad. Garanticemos que es el Pero modelo de aquí, negocio, ¿no? perdóname, Primero, perdóname que te perdón. interrumpa. O sea, vamos a crecerla, ¿no? Entonces esto me dices es, vamos a hacer otra igual, pero aquí es donde mucha gente se atora porque, por ejemplo, y te pongo otro caso, me dice otra emprendedora, oye, es que fíjate que tengo un servicio de cuidado como cuidado de niños, ¿no? Como guardería y estimulación temprana y servicios de estimulación temprana y todo esto. Jamboree. Entonces dice, quiero abrir otra, o sea, lo buscó un cliente y le dijo, ¿sabes qué? Ahora vamos a abrir otra, pero si tú estás en Querétaro, en Aguascalientes. Y Ok. entonces me preguntó, Grace, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, la verdad es que, wait, o sea, le dije, o sea, ahorita no tienes, le dije, o sea, tienes procesos, capacitaciones, todo lo que acabas de decir, no, no, entonces no podemos hablar de franquicia. Si tú vas, ¿no? O sea, te voy a decir lo que yo le dije y tú ya me dirás cómo es este primer paso, porque le dije, no, no lo sé muy bien. Le dije, yo lo primero que haría es Analizar. es los procesos que tienes, porque ahorita eres tú y tu cabeza. Entonces, eso, pues el día que tú faltes, no va a funcionar. Tampoco tienes una forma, si la abren en Aguascalientes, de cómo miden, ¿no? O sea, cuánto está ganando, cuánto está entrando, no tienes ningún proceso de cobro, no le estás ofreciendo ningún marketing porque tú tampoco tienes una marca. Entonces, este primer caso que en esta persona, por ejemplo, hablando de este emprendedor, ¿no? Me quieren, o sea, les gusta mucho mi trabajo y quieren asociarse conmigo para abrir otra más en otro estado. ¿Cuál sería tu consejo para esta emprendedora que está en esta situación, pero que no tiene nada, o sea, no tiene ni logo, no tiene página, no tiene marketing, o sea, tiene un lugar donde hacen un extraordinario trabajo y gusto, y les está yendo bien? Fíjate, qué excelente ejemplo acabas de poner, que es el clásico de todo el mundo, ¿no? Mira, yo sigo diciendo, yo ahora lo que les digo es, ¿por qué quieres crecer? ¿No? O sea, está bien, llegó el señor y te pidió y está bien, pero ¿por qué quieres crecer? O sea, ¿te va bien con este negocio? Ok. ¿Vas por tus hijos a la escuela? Ok. ¿Tienes tiempo para tu esposo? Ok, está bien. ¿Por qué quieres crecer si tu vida es tan bonita? ¿No? Porque crecer significa otro perfil previo al de franquiciante. Es decir, tienes una, te vuelves multiunidades y luego te vuelves franquiciante. Entonces, la pregunta, nuevamente vuelvo a lo como empezamos la plática, es decir, ¿cuál es tu perfil? ¿Realmente quieres crecer y convertirte en esa persona? Porque yo tengo un cliente que no pudo ser franquiciante porque su esposa no lo dejaba salir de Puebla, ¿eh? O sea, cada que iba a ver un sitio era un escándalo. O sea, tiene una forma de vida que los que multiunidades no tienen. Entonces, la primera es ¿por qué quieres crecer? Número, ya, paloma, sí quiero crecer y ya me dejó mi esposa y todo lo que tú quieras. Bueno, número dos, el crecimiento te permite la estructuración. Es decir, fíjate, yo voy a darle muchos cursos a los restauranteros. 60% de los restauranteros no tienen su marca registrada. Pero porque dicen, pues, ¿para qué? ¿Para qué le gasto en eso si tengo uno? ¿No? Bueno, pero el crecimiento entonces te va a forzar a registrar la marca. El crecimiento te va a forzar a que si ya lo vas a estar tú, a contratar un software. El crecimiento te va a forzar a estructurar las recetas. Oye, porque el otro le va a empezar a pedir cosas. Oye, ¿y de qué color es la fachada? Ay, hijo, pues amarillo. ¿Cuál amarillo? Ah, pues hazte el manual de Pantones, ¿no? Oye, ¿y cómo se hace esto? Ay, hijo, pues te grabo un video, hago mi manual de operaciones. Es decir, el crecimiento te permite eso. Ahora, lo que no se vale es engañar a alguien y decirle, te ven una franquicia porque no la tienes. Pero sí le puedes decir, mira, no tengo nada de esto, vamos a hacerlo juntos, vamos a asociarnos, ¿no? Es decir, busquemos la manera de crecer y en ese proceso vamos estructurando todo lo que necesitamos. Es por eso que digo que con una no puedes franquiciar, no has demostrado nada y no tienes nada. Pero cuando tú empiezas a tener, Grace, 2 o 3 o 4, vas estructurando, armando, poniéndole, quitándole, porque te das cuenta qué sucede en el negocio cuando tú ya no estás ahí. Y el otro, que está en Aguascalientes, te empieza a pedir cosas.
y se empiezan a dar cuenta que no puede seguir comprando el filete de pescado en el mercado, que si todos queremos hacerlo igual, tenemos que cambiar e ir al Sam's a comprar el filete de pescado para que todos tengamos el mismo. Y ese crecimiento te va dando eso. Entonces, mi recomendación es, estructúrate si puedes con la que tienes, ¿no? Pero número 2, crece. Ese crecimiento te va a forzar a hacerlo. Ahorita tengo un cliente que le digo, ok, sí, vamos a asociarnos, lo que tú quieras. No tiene la marca, ok, ve a registrar la marca. Oye, no tiene esto, yo te ayudo, voy a poner el software. Oye, que no tengo esto, pues defínelo, haz el video y nos vemos la próxima semana. Entonces vas forzando ese crecimiento, esa estructuración. Ahora, otra vez nuevamente el perfil, si tú no quieres hacerlo, estás muy bien como estás, hermano, no crezcas. Pero si tú quieres forzarte a hacer todo eso y salirte, como yo digo, de atrás de la caja, pues vas estructurando tu modelo y tu negocio. Ya que tienes 3, 4, 5, que pusiste una en la Colonia del Valle, otra en Satélite, otra dentro de una escuela, otra en el centro, otra chiquita, otra en el fast food del mall, tienes los elementos. En esta, porque esto es algo que me preguntan y varias veces me lo han preguntado, y te soy honesta, yo que estoy en 100% en el mundo digital y de inteligencia artificial y así, no es algo que vea muy, muy seguido. Pero, ay, ya no te veo. Ya. O sea, ¿cuál es el mejor modelo? O sea, con esta situación que es el 90% de los emprendedores. No tengo marca, no tengo nada, no tengo página, no tengo redes, me está viendo bien, gano mis pesos, ya tengo mi retorno de inversión de mi negocio que puse el local. ¿Cuál sería ese primer paso de crecimiento en cómo recomendarías que se asociaran? Porque claramente, pues ella sabe más que las personas que le están pidiendo el apoyo, ¿no? Pero ¿cuál sería la mejor estructura para crear ese primer pasito cuando todavía no puedes vender una franquicia? Número uno, antes de asociarse lo pondría yo, ¿no? Es decir, yo buscaría poner la segunda unidad con dinero prestado si es que no tengo. Pero insisto, si no tienes para otra unidad, pues quiere decir que tu negocio tampoco es que esté tan bien como para que crezcas. Pero bueno, eso es otro tema de otro programa. Pero bueno, yo le pediría a mi tía, vendería mi carro y yo solito pondría una segunda. Ahora, no tengo ese dinero para poner una segunda, pondría una segunda a mi nombre y haría un contrato de coparticipación con un tercero, ¿no? Es decir, oye, pues tú tercero, el novio de mi cuñada, ¿no? Que quiere invertir su dinero, pues vamos a hacer la prueba, compadre, ¿qué te parece? Mira, la marca está a mi nombre, yo voy a ponerlo a mi nombre, y te hago un contrato de coparticipación, ¿no? Número 3, oye, compadre, vamos a asociarnos, ¿no? Vamos siendo una sociedad anónima, yo voy a poner el 50% de mi capital de intelectual, tú pones el dinero, yo opero y vamos trabajando en el negocio para ver si jala o no jala. Ahora, ¿por qué te conviene entrar conmigo? Oye, Grace, pero ¿por qué voy a entrar contigo a tus crepas si no tienes franquicia? Pues porque yo voy a operar, yo ya sé cómo está el negocio, a que si tú empiezas solo a inventar la crepa, ¿no? Pero como no tengo la franquicia todavía, pues vamos a probar el modelo, ¿qué te parece, no? Entonces, número 1, pues ponlo tú, compadre. Número 2, pues ponlo a nombre de invita a tu mamá o a tus hermanos. Porque ¿cómo le llaman? Family Capital, en Family and Friends, invita a tus cuates de la primaria y pongan uno, ¿no? A tu nombre, con un contrato de coparticipación o una sociedad o una licencia, como sea, ¿no? En este contrato de coparticipación, ¿cómo funciona? ¿Es yo sé? ¿Tú pones el capital, yo sé? ¿O cómo, no, el contrato de coparticipación es mío, está mi nombre, yo rento el local, tú, Grace, rentas el local, el negocio está a tu nombre, pero hay un contrato que dice que cierta parte de ese negocio tú me vas a dar ciertas utilidades, ¿no? Pero todo está a tu nombre, los papeles, ¿no? Y se usa mucho por temas también legales, fiscales, de arrendamientos, etcétera, etcétera. Es un contrato muy común. Ahora, número 2, pues vamos a ser una sociedad, ¿no? O número 3, ponlo a tu nombre, pero con un contrato de coparticipación a mi nombre, o con un contrato de licencia. Hay N cantidad de maneras de hacerlo. La más fácil es el contrato de coparticipación, pero crece, demuestra que el negocio funciona. Y ya cuando lo tengas estructurado, ya que hayamos hecho todo un trabajo de estructuración de tu restaurante, pues ahora sí veamos la manera de franquiciarlo. Pero yo te diría, la mayoría de los emprendedores que me toca ver,
no tienen nada de esta estructura, aunque tengan 5 o 6, ¿eh? Entonces, hay que trabajar en esta estructura primero antes de poder franquiciar el negocio, ¿no? Sistemas, por ejemplo, puntos de venta, RPs, todo lo que tú dices, redes sociales, inteligencia artificial para la selección de sitios o para llegar con el cliente, inteligencia artificial para investigación de mercado de tus propios productos, ¿no? Tendencias del mercado, hay que estudiar muchísimas cosas. Yo hice un decálogo de franquiciabilidad en donde este tema del branding para mí es fundamental, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Otras alitas? ¿En serio otras crepas? ¿No? Y yo les digo en los cursos, ¿neta? ¿Otra cafetería de pastelitos? O sea, ¿qué tiene de innovador eso? ¿Cómo vas a competir con las grandes cadenas, no? ¿Otras alitas, neta? No, maestro, ve, inventa algo y regresas, ¿no? Y si no tienes nada, por ejemplo, discuto mucho con las incubadoras de las escuelas, ¿no? Por el amor de Dios, ya no les digan a los muchachos que pongan una cafetería, que compren una franquicia y se acabó, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de arriesgar en estos tiempos en que la cosa está tan difícil, ¿no? Claro, no, totalmente. Y ahí, por ejemplo, cuando pones tu primera unidad, Jorge, antes de llegar, porque me queda claro que para llegar a franquicias, ya las personas que pueden llegar a franquicia ya van a ser pues las menos, ¿no? Entonces, Sí. la gran mayoría va a estar con el siguiente pasito, que no sé si tu diplomado también sea como, tengo mi primera unidad de negocio, me va Uh-huh, bien, puedo abrir mi siguiente, quiero abrir mi uh-huh, siguiente uh-huh. tienda, porque yo creo que ahí tienes tú muchísimo más clientes en volumen, ¿no? Que están muchos ahí, ese restaurantero que ya cubre gastos, ¿no? Ya vive de su restaurante, pero así que digas, uy, ya es un mega empresario, ¿no? Pero ya sale a flote. Pero dice, ok, ya estoy saliendo, más o menos voy bien. Ahora quiero hacer otra porque ya con dos saliendo más o menos, pues puedo Sí. hacer, vivo mejor, ¿no? Así es como piensa el emprendedor en general. Eh, ¿Cuáles serían los puntos que tú le recomendarías a esa persona específicamente? Porque ya hablamos de cómo ir a franquicia, pero hablando de un emprendedor que está en el paso uno todavía, Ajá. ¿cómo haces para abrir tu segundo local? ¿En qué te tienes que fijar? Pon tú que ya ahorita nos dices, ábrelo tú, lo cual me parece muy bien para que el crecimiento te obligue a institucionalizar. Ahora, ¿cuáles son los tips que le darías a ese emprendedor que va a abrir su segundo local? Número uno, protección de propiedad intelectual, ¿no? O sea, ver que nuestra marca, nuestro eslogan, nuestro registro esté susceptible de crecer. Es muy triste que encuentres a alguien con 5 unidades, con 6 unidades, con 2 unidades, con 10 años en el mercado, que tenga que bajar los letreros porque su marca no está registrada. Y cuando tienes una, pues quizá nadie te pele, pero cuando vas, ya empiezas a crecer, pues ya empiezas a ser notorio y el dueño de la marca llega y te mete al bote y te pide que le bajen los letreros. Pero bueno, número uno, propiedad intelectual. ¿No? Protege todo, abogado de propiedad intelectual, no vayas tú al INPI, no confíes en los de la Secretaría de Economía, contrata a un abogado especialista. Hay que gastarle, ¿no? ¿Ves? En estos temas. Número uno, propiedad intelectual. Espérate, Número y ahí en dos, paréntesis, avalo eso porque a mí me pasó, lo hice yo sí, por ahorrarme al gestor y perdí mi no. marca. Y con eso mucho dinero. Pero bueno, seguimos. Maestro, Número vale dos. 3,000 pesos registrar la marca y cualquier abogado decente, en el instituto tenemos varios, se los recomendamos, te cobra entre 4 a 7,000 pesos por registrarte tu marca, que es lo más valioso del planeta, no escatimes. Número uno. Número dos, el branding. Yo pienso que tienes que entender tu negocio y Jim Sullivan dice los fundamentals, ¿no? Define tu negocio, o sea, ¿qué haces? Y en el diplomado les digo, define tu negocio en una sola frase corta que no mencione el producto, o sea, no vendes alitas, ¿qué vendes? ¿Cuál es tu diferenciación, tu innovación, tu cliente? ¿Quién es tu cliente? Yo cuando estaba en Puta del Cielo sabía perfectamente que mi cliente no era Starbucks, bendito sea Dios, ¿no? O sea, nosotros no competíamos con Starbucks porque estábamos perfectamente en otro nicho, en otro juego, en otra cancha. Entonces, número dos, define tu branding. ¿Qué vendes, maestro? Porque eso te va a llevar al número tres, que es en dónde te vas a poner, ¿no? Selección de sitio. Define cuál es el sitio y las características del sitio que te ha hecho exitoso. Número cuatro, el control. Cuando tú tienes un restaurante, eres un operador, dueño, esclavo de tu restaurante. Cuando tienes dos, ¿no?
lo peor es mandar a tu hijo, a tu esposa, porque se te acaban los hijos y las esposas, ¿no? Entonces, ese no es el mejor modelo. Entonces, el número 2 es, ya no voy a estar ahí, ¿cómo lo voy a controlar? ¿No? O sea, yo, Grace, no pongo un pie en mis restaurantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los controlo todos desde aquí, desde el celular. Entonces, número 3, 4, control. ¿Cómo lo voy a controlar? 4, ¿no? control. Es decir, ¿cómo lo controlo? A larga distancia. Proveedores, recetas, subrecetas, software, control. Yo mis restaurantes los tengo en voz, video y datos. Es más, les apago el restaurante desde aquí, ¿no? Entonces tengo que tener control de eso, porque si no, de nada sirve vender si no ganas dinero. Y número 5, el más importante creo yo, nuevamente, cuando eres un operador de restaurantes, todo depende de ti, pero cuando creces, tienes que volver, o sea, ya te tienes que poner arriba y te tienes que volver un desarrollador de equipos de trabajo. Es decir, ya lidereas gerente, ya lidereas empleados que no están contigo todo el día. Y ahí es donde alguien que fue exitoso 1 ya no es exitoso en el 2 y en el 3. Nuevamente lo que te decía, no preparó el modelo para crecer, ¿no? Entonces, ese cuate no preparó, no, él no sabe liderar a larga distancia, ¿no? Él no sabe liderar equipos de trabajo, él sabe gritar y estar ahí y saludar en las mesas y eso no te permite crecer. Entonces yo le digo a todo el mundo, bueno, esas serían mis recomendaciones, pero yo le digo a todo el mundo, haz un ejercicio, hermano, ¿quieres crecer? Haz un ejercicio, vete un mes a Acapulco sin celular, apagas el celular y cuando regreses tu negocio ganó dinero, siguió funcionando, etcétera, órale, ajusta tuercas y crece. ¿Es un desastre? Pues no estás listo para tener una segunda unidad, ¿no? Porque tu esposa está en la caja, porque tu hijo es el de la mesa 9 haciendo la tarea todas las tardes ahí, porque tú eres un necio y no quieres salirte del restaurante. Entonces, no puedes crecer. Entonces, crecimiento igual a estandarización, sistemas, adaptación del modelo de negocio para crecer. Entonces, amigos que tienen un negocio, pues, y eso se los enseñamos en el diplomado, todo eso, propiedad intelectual, finanzas, controles, recetas, escuelas de capacitación, manuales. Si tú no puedes salirte atrás de la caja y hacer que el negocio funcione sin ti, no puedes poner otra, porque vas a echar a perder la primera por la otra. No estás listo tú. Métete a un diplomado de habilidades gerenciales, métete a un diplomado de finanzas para no financieros, métete a un diplomado de marketing digital, ¿no? Porque pues está bien que tu hijo te haga las redes sociales cuando tengas eso en un restaurante, pero cuando tienes 2 o 3 o 4, pues ya hay que saberle, aunque no lo hagas tú, un poquito a todos estos temas, ¿no? Oye, el tema laboral, ¿no? O sea, cuando creces, pues el tema laboral se vuelve fundamental, los contratos, cómo corres a alguien, ser empresario, yo lo decía hoy en la mañana en una plática, ser empresario en este país y en cualquiera es un deporte extremo, de alto riesgo. O sea, esto no es para todos. Tienes que tener poca aversión al riesgo y tienes que saber de muchas cosas. Entonces, pues tener un restaurante tiene sus particularidades o un negocio, pero ya el crecimiento necesita también de otras habilidades del emprendedor. Jorge, y como último, ¿cómo te buscamos? 2 preguntas. ¿Nada más te dedicas a los franquicias de restaurantes o también de No, cualquier es mi otro? especialidad, pero aquí en el instituto tenemos, ahora sí que para todos, ¿no? Farmacias, dulceros, lo que sea. La teoría de la franquicia es la misma, tanto para una de perros, que para un restaurante, que para una tintorería. El fundamento es el mismo, los pasos son los mismos. Entonces, lo que es muy importante, me gustaría resaltarlo, es un negocio nuevo, complejo, muy complejo. Tratar con franquiciatarios es algo muy complejo. Hay que aprenderlo antes de tomar ese paso, y no te dejes engañar por un consultor que te dice que te lo va a hacer a larga distancia. Es un proceso complejo para ti, para tu familia, para tu forma de vida, para tu equipo de trabajo, que probablemente pues le vamos a tener que dar las gracias a doña Juanita, ¿no? Porque si ya vamos a estandarizar todo y lo vamos a comprar congelado, pues ¿para qué ya queremos? Entonces, Claro. es un proceso complejo, hay que formarse en temas de franquicias. Pero no, aquí ahora sí que hacemos de todo. Y otra pregunta,
también en tu instituto tienes algún programa, no para franquiciar, como decíamos anteriormente, ahí ya tienes que tener 5 o 6 unidades, sino para esa persona que tiene uno, como te comentaba, y que quiere abrir el otro. ¿Tienes algún programa para ellos? Sí, fíjate que tenemos, la mayoría de los, tenemos como 3 tipos de clientes. Yo les digo a todos que usen el mismo diplomado. El que tiene una, que quiere venir a ver cómo está el tema del crecimiento y que te diría el 70% de las cosas que va a ver ahí las va a aplicar en su negocio como para prepararse y empezar con todo esto que hemos dicho, ¿no? Los abogados de propiedad intelectual, el tema financiero de estructuración de recetas, el tema tecnológico, cómo se hace un proceso, cómo se hace una escuela de capacitación, todo eso. Tenemos gente que ya está franquiciando y que está iniciando. Entonces, pues les sirve todo el tema de preapertura, selección de sitios, revisión de unidades, estructuración de cuotas, estructuración de comisariatos y fábricas y centros de distribución. Y tenemos gente que ya tiene muchas franquicias, pero quiere profesionalizarse y apretar tuercas, ¿no? Y pues a ellos les sirve escuchar que los franquiciatarios perdurables y que los paneles que tenemos de más allá de 50 unidades, etcétera, etcétera. Ahora, todos estos terceros, imagínate al dueño de una escuchando todo esto. Entonces, sale con una big picture de todo, en donde dice, está bien, no estoy listo, pero oiga, ¿puedo empezar con lo de las recetas? Claro, sí, empiece con lo de las recetas. Y te hablan dentro de 6 meses, oye, ya hice lo de las recetas, recomiéndame el software, ¿no? Ya registré mi marca, Jorge. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy importante que todos tomen esto. Es decir, hemos tenido emprendedores que no tienen negocio y que entonces dicen, ya sé todo lo que hay que hacer para tener un negocio exitoso, ¿no? Y entonces es muy bonito ver a la gente que sale con mucha ilusión, los que tienen una sobre todo, de decir que escucharon a los que tienen muchas, que se relacionaron, alguien que tiene una de alitas, que escuchó a Hugo Magaña, que tiene 100 y que en esta comunidad que hacemos, pues hay mucho coaching, mucha mentoría y que le pudo preguntar a Eymar Argüello, que tiene 1800, cómo le hizo. Es muy enriquecedor. A mí me parece que lo que nos falta a los latinos es pagar por consultoría, pedir asesoría, no, bajarle a la soberbia y entender que no lo sepamos todo, que no lo sabemos, y pedir consejo. Y eso es lo mejor que hacemos nosotros, me parece, en el instituto, con nuestros seminarios, los talleres, el congreso el 8 de noviembre. Aquí hay mucha información para mi canal de YouTube, que tiene más de 500 videos desde cómo emprender un negocio, cómo no hacerlo, cómo hacer una franquicia, cómo comprar una. Es decir, soy un convencido de transmitir el conocimiento. Todo para negocios tradicionales, ¿correcto? Sí, todo para negocios tradicionales. Sin embargo, aquellos digitales y aquellos que quieran hacer otro tipo de negocios van a ver que el modelo de franquicia aplica bien aplicado, porque es el mayor aceleración de negocios del planeta, ¿eh? En Estados Unidos hay una tendencia digital que yo sé que a ti te gusta todo eso, muy importante, ¿eh? Pero bien estructuradito como franquicia, ¿no? Perfecto. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Por último, ¿en dónde te podemos buscar para todas las personas que escuchen esto, te puedan llamar, buscar, ver? Si nos puedes dejar tus datos. Con muchísimo gusto. Sigan mi programa en la Fórmula de la Franquicia, todo el proyecto de la Fórmula de la Franquicia, radio, TV y la revista que compartimos con todos ustedes. Y por supuesto en mis redes sociales, el zar de las franquicias en inglés, Franchisar, en Instagram, en Facebook y mi canal de YouTube, en donde siempre estoy subiendo contenidos para que todos ustedes emprendan con causa y emprendan con conocimiento y no sean de ese estadio. Emprender no es algo que se desea, es algo que se planea y que se estudia. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por este tiempo, Jorge. Muchas gracias. Y te estaremos buscando seguro. Te mando un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Espérame un segundito.